Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a continuar con la serie de Romanos. En esta ocasión nos quedamos en Romanos capítulo 8. Y quiero empezar con una pregunta, a ver si se animan a responder. Y es, ¿quién de ustedes, levante la mano, quién de ustedes nunca ha sufrido en la vida? Lo voy a repetir. Quien levante la mano, quien nunca ha sufrido en esta vida. Yo creo que lo más obvio es que todos hemos sufrido, pero ¿de qué manera hemos sufrido? Quizás algunos de nosotros sufrimos al levantarnos temprano, algunas veces quizás sufrimos porque nos gusta mucho X comida y a veces comemos de más y sabemos que ya no podemos seguir comiendo porque no podemos subir unos kilos de más, ¿no? O también sufrimos por hacer actividad física. Yo esta semana salí a correr y sufrí mucho, sufrí la verdad, pero con gozo. O también sufrimos por estudiar, sufrimos por ir a trabajar, o hay situaciones específicas donde nos cuesta. Pero también hay un sufrimiento ya sea por causa de una enfermedad, estamos en cama o nos duele algo, etcétera, etcétera. El tema es que el sufrimiento está en todo nuestro proceso de vida, desde que nacemos hasta que nos toque morir. Pero dentro del sufrimiento hay sufrimientos que son leves y hay sufrimientos que son más constantes, como una enfermedad, por ejemplo. Pero en la Biblia vemos otra clase de sufrimiento también además de esto, y es sufrir por causa de Jesús. La Biblia dice que el creyente en Jesús va a sufrir por Él, por su causa. Y en esta tarde vamos a ver que en este presente que estamos viviendo vamos a sufrir aflicciones y sufrimientos, pero que Dios promete a sus hijos una eternidad de gloria, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, ni enfermedad. Entonces, lo que quiero decir es que el sufrimiento es algo real, todos lo vivimos, pero también hay algo maravilloso o una promesa maravillosa de Dios para los que son seguidores de Jesús. Así que los invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Romanos 8, 18 comienza diciendo lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. El primer punto habla acerca de el sufrimiento y la gloria. Tiene el mismo nombre que el mensaje, el sufrimiento y la gloria. Y el versículo 18 comienza diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente.
Aquí aflicciones también significa sufrimientos. Es decir, que hay algo que deben tener por cierto los que son creyentes en Jesús. Ahora, dice que las aflicciones del tiempo presente, ¿a qué se refiere? Las aflicciones del tiempo presente no solamente se refiere a lo que nosotros podemos experimentar en esta vida, ¿sí? Una de las tantas causas del por qué nosotros sufrimos o nos enfermamos o morimos es por causa del pecado, porque vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado y donde nosotros, la humanidad, está corrompida también por el pecado. Y eso produce el sufrimiento y el dolor. Pero Pablo no solamente se refiere al sufrimiento que todos nosotros experimentamos y que no se puede huir muchas veces, sino que también se refiere al sufrimiento por causa de Jesús. El creyente en Jesús va a sufrir. Y el versículo 17, el más arriba, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y esto es una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo voy a citar algunos pasajes que no es necesario que lo busquen. Cuando yo les diga, vamos a leer este exclusivamente, les digo que busquen, pero voy a citar algunos. Primero dije que el creyente en Jesús va a padecer por causa de Jesús. Y en el libro de los Hechos 9:16, dice, cuando Pablo, que es el autor de la carta, tiene ese encuentro con Jesús y Jesús los llama al ministerio de evangelizar y llevar el mensaje a las naciones, dice, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y ustedes saben muy bien, o si vamos viendo en la historia del apóstol Pablo, quien escribió esta carta, fue una de las personas que más sufrió por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Otro pasaje es Hechos 14:22, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, había dicho que el creyente en Jesús va a padecer por Jesús. Si nosotros decimos que creemos en Jesús y somos seguidores de Jesús, ¿padecemos realmente por su causa en donde nos desenvolvemos en la vida? ¿Hay un rechazo hacia nosotros? ¿Hay un desprecio por pensar o tener una forma de vivir diferente a lo que la sociedad pone como regla? Quiero que podamos ver el sufrimiento con más color, ¿sí? Así que ahora sí quiero que vayan conmigo al libro de Isaías 53. Isaías 53, del versículo 3 al 12. ¿Quién fue Isaías? Isaías fue un siervo de Dios que tuvo la misión, o fue llamado como profeta, que tuvo la misión de Dios de hablar al pueblo de Israel en aquel tiempo. El libro de Isaías fue escrito hace 700 años antes de Cristo. Y esta parte es maravillosa porque Isaías está profetizando la venida del Mesías y de lo que Cristo iba a padecer. Y en el versículo 3, Isaías 53, 3, dice, despreciado y desechado entre los varones, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y el último, el versículo 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orados por los transgresores. Es increíble. Sí, algún día quizás sería muy bueno desmenuzar cada versículo, porque tiene muchas cosas muy buenas. Pero no hay duda de que Cristo fue Dios, es Dios, y Él experimentó el dolor más extremo que cualquier ser humano puede experimentar en esta vida. Y no solamente para los primeros cristianos en el origen del cristianismo, sino que durante la historia hubo muchas personas que estuvieron dispuestas a padecer por Cristo. Y muchos creían que morir crucificado o morir martirizado era un privilegio, porque ellos pensaban, si el Maestro, si Cristo Jesús murió en una cruz, lo menos que me puede pasar a mí es esto. Y Timothy Keller, en su libro Es razonable creer en Dios, hablando acerca del sufrimiento y de la crucifixión de Cristo, dice: no puede ser de ninguna manera que Dios no nos ama o que es indiferente a nuestra condición, es decir, al sufrimiento. Dios se toma tan en serio nuestras desgracias y nuestro sufrimiento que estuvo por ello dispuesto a asumirlo en su propia persona, es decir, al morir en la cruz. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor más grande que experimentó Jesús. Porque si ustedes recuerdan, en Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se creó el tiempo que nosotros conocemos, se creó el espacio, la materia. Pero antes de eso existía la eternidad. Y Cristo, desde la eternidad, ya tenía la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, esa unión, esa comunión se cortó por un momento. Y fue el dolor más profundo que pudo haber experimentado el ser humano, pero también Dios. Por eso Cristo no es alguien que no entiende nuestro dolor, sino que lo entiende muy bien. John Bunyan decía en uno de sus libros: no hay persona que llegue al cielo que no sea por medio de la cruz. La cruz, que significa sufrimiento, es la señal ineludible, el camino a seguir para alcanzar el reino de gloria. La pregunta es: ¿cómo yo puedo saber si soy un seguidor de Jesús? El seguidor en Jesús es aquel que no negocia sus principios y convicciones por el entorno en que vive.
El seguidor en Jesús es aquel que vive una pureza sexual, por ejemplo, que en la escuela o en la facultad o en el trabajo, donde quizás sus compañeros que no son cristianos y tienen relaciones sexuales o ven cosas como pornografía, por ejemplo, y lo ven sin ningún compromiso y es un sexo libre, etcétera, etcétera, y buscan solamente placer, el verdadero seguidor de Jesús no negocia sus principios por esas prácticas. El seguidor de Jesús es aquel que no hace trampa en un examen, por ejemplo. El seguidor de Jesús es aquel que no se deja llevar por la corriente de los chistes o las bromas o las malas palabras que dicen las demás personas. El seguidor de Jesús es aquel que cuando te ve tu familia, te ve tus amigos, te ve tu entorno, sabe que piensas diferente, sabe que tu estilo de vida es diferente. Ahora, eso va a traer desprecio, va a traer rechazo, va a traer burla. No quiero decir que siempre va a ser así en los entornos en que ustedes estén, pero habrá momentos en que ustedes tienen que plantar la bandera y decir, yo soy esto, y yo no voy a negociar esto por las verdades relativas que ofrece esta sociedad. Yo no lo voy a negociar, porque yo estoy en la verdad, porque yo sigo a alguien que es real. Entonces, un verdadero seguidor de Jesús está dispuesto a padecer por Él, porque sabe lo que es, porque sabe quién es su Maestro. Un seguidor de Jesús es aquel que cuando escucha a las personas hablar mal de Jesús o de Dios, se molesta. Un no seguidor de Jesús le da igual. No hay ni siquiera un sentimiento de defender al Maestro, porque no es su Maestro. ¿Estamos padeciendo por causa de Jesús? O sea, ¿estaríamos dispuestos? En una de las parábolas Jesús les dijo las parábolas de la semilla y dice que algunos oyen la palabra de Dios con gozo, pero cuando viene la persecución, cuando vienen los afanes de la vida, se alejan, se van. Nosotros podemos confesar con nuestros labios que somos cristianos, pero cuando venga el rechazo, cuando venga el desprecio, la burla, ahí veremos si realmente somos cristianos. Y luego en el mismo versículo dice, volvemos a Romanos 8, 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones o los sufrimientos del tiempo presente no son comparables, o sea, no se pueden comparar. Otra versión dice, no son dignas de comparar con la gloria venidera, o sea, con la gloria que ha de venir y que se ha, ¿qué? De manifestar en nosotros. ¿A qué se refiere? Aquí la gloria venidera se refiere a que cuando los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, llegará un momento en que nosotros seremos manifestados en gloria. Y eso será cuando Cristo venga. Cuando Jesús venga, esa gloria se manifestará en los hijos de Dios, en los seguidores de Jesús. Ahora, aquí Pablo hace un contraste. Sufrimiento del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Yo sé que el año pasado muchos de los que están aquí habrán visto el Mundial y habrán hinchado por Argentina, más allá si son o no argentinos, y han sufrido, y yo entiendo su dolor, pero llegamos a la final, ganamos la final y ya no había más dolor. No importaba cuántos partidos hayamos sufrido, pero después fuimos al obelisco y saltamos y bueno, todas esas cosas, ¿no? Ahora imagínense yo pudiera viajar por el tiempo
y yo volviera al inicio, y yo le dijera a ustedes, miren, Argentina, el primer partido va a jugar, va a perder, y después otros partidos va a sufrir bastante también, pero va a ganar el Mundial. ¿Ustedes cómo van a ver el sufrimiento? O el hincha de fútbol, ¿cómo verá el sufrimiento? Con una sonrisa, porque sabe que se viene o que va a ganar el Mundial. Entonces ese sufrimiento no va a ser nada para él, porque sabe que al final Argentina ganará. Ahora, para mis amigos brasileros, si yo le dijera a los que son de Brasil, miren, Brasil va a perder con Croacia y va a quedar fuera del Mundial y no va a ganar el Mundial, pero el próximo Mundial va a ganar. Ahora, ¿cómo van a ver el sufrimiento? Con una sonrisa, porque sabe que va a ganar el Mundial, y ganar el Mundial para un seleccionado, para un país, algunos dicen que es la gloria eterna, es estar arriba. Lo más raro es que esa gloria a veces dura 4 años. Ahora, ¿cuánto más la gloria eterna en Dios? El Dios creador de todo lo que existe. No se puede comparar el sufrimiento del tiempo presente con esa gloria que ha de manifestarse. John Piper, en su libro Hermanos no somos profesionales, él dice que la gloria de Dios es el resplandor de su santidad. Y él, hablando de su santidad, dice: Dios es santo en su absoluta singularidad. Todo lo demás pertenece a una clase. Nosotros somos humanos, Robert es un perro, el roble es un árbol, la Tierra es un planeta, la Vía Láctea es una entre 1.000 millones de galaxias, Gabriel es un ángel, Satanás es un demonio, pero solo Dios es Dios. Y por lo tanto es santo, totalmente diferente, preciso, único. Todo lo demás es creación, solo Él crea. Todo lo demás comienza, solo Él siempre fue. Todo lo demás depende, solo Él es suficiente. Por lo tanto, la santidad de Dios es sinónimo de su infinito valor. Increíble. No hay duda de que el solo hecho de que el creyente en Jesús pueda imaginar esa gloria, no hay comparación, porque solo Él es Dios. Él está por encima de todo. Ahora, el creyente en Jesús verá el sufrimiento como algo totalmente breve. A ver, ¿cuánto puede vivir una persona promedio? 80, 90 años. Si lo comparamos con la eternidad, no hay comparación. No hay comparación. Entonces, el creyente en Jesús no solamente está dispuesto a padecer por Jesús, ¿sí? Y ojo, no me refiero solo a la parte física, sino a las palabras, los pensamientos, las difamaciones y todo eso. Ahora, el creyente en Jesús está dispuesto a padecer, ¿sí? Pero él tiene la seguridad de que hay algo mejor. Y por lo tanto, el creyente en Jesús, al tener este concepto de la gloria, vive este mundo como un peregrino y extranjero. Vive como un peregrino y extranjero. Y no vive afanado por las cosas que ofrece este mundo. No se enreda por las tentaciones que ofrece este mundo. Ve hacia lo eterno por medio de la fe. Y a medida que el creyente en Jesús va creciendo en santidad, anhela más las cosas de arriba. El no creyente no. Se afana por esta vida terrenal.
y no ve más allá de la eternidad. El segundo punto habla acerca de la esperanza futura. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto, 19, dice Pablo acá, antes de leer, Pablo va a hablar de la creación. Y Pablo va a personificar la creación, es decir, le va a dar atributos que las personas tienen en la creación. Y dice que el anhelo ardiente o el anhelo impaciente de la creación, aquí la creación se refiere a la naturaleza, al universo, se refiere a los hijos de Dios también, pero no se refiere a los ángeles caídos y a la gente que va a ser condenada. Y dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que la creación, el mundo en que vivimos, anhela desesperadamente que los hijos de Dios se manifiesten. Esto se conoce como la glorificación. Cuando el creyente en Jesús, este cuerpo de muerte, este cuerpo corruptible, tendrá un cuerpo incorruptible y estará en la eternidad con Cristo. Y acá, ¿por qué anhela la creación esto? Y el versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Aquí se refiere a vanidad en el sentido de que la creación tiende a corromperse, tiende a degradarse. Y si ustedes observan, nuestro planeta cada vez se va deteriorando más. Y el hombre, por el hombre caído, por su pecado, contamina más el medio ambiente. Y la tierra cada vez se deteriora más. Y dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por ¿quién? Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Quiero que vayan conmigo a Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Aquí Adán y Eva habían pecado y Dios da la sentencia. Y hablando a la mujer, hablando a la serpiente en el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en manera los dolores en tus preñeces, es decir, en embarazo. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, esto es clave, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldito será la tierra. No hay duda de que Dios, por causa del pecado, maldijo la tierra. Y lo vemos hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que usar hoy en día fertilizantes para que las plantas puedan dar frutos, porque si no, no se puede dar abasto a toda la humanidad. Y entonces hay que ponerle fertilizante a todo lo que es la fruta y todas esas cosas para que pueda dar. Entonces esa es una señal, o los animales, o el ser humano tiende a morir. Entonces esa es una señal de que todo está dañado por causa del pecado y está maldecido por causa del hombre, y Dios lo maldijo. Pero Romanos 8:20 dice que Dios mismo, el que la puso en maldición, la sujetó en esperanza.
Y el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, es decir, que será libre de esto. Y más adelante en Apocalipsis habla acerca de que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que todo será restaurado como antes. Entonces, la creación, habrá un momento en que la creación será restaurada, el universo será restaurado. Y es decir, que no solamente, así como el hombre se corrompió, el universo se corrompió y fue maldecido por Dios. Pero habrá un momento en la historia en que el hombre será glorificado, o sea, será libre de este cuerpo de muerte y la creación será restaurada. Ahora, quiero leerles una noticia. Sí, no sé. Quiero leer una noticia que pasó esta semana. Y fue un hecho que ocurrió el miércoles 9 de agosto de esta semana a las 7:30. Quizá algunos lo habrán escuchado. Y es una niña que se llamaba Morena Domínguez. Morena se encontraba yendo hacia la escuela Almafuerte, en la zona del partido de Lanús. Yendo hacia la escuela, fue asaltada por dos personas en una moto y le robaron el teléfono y las cosas que tenía. La niña perdió la vida producto de unos golpes y según la autopsia reveló que la niña de 11 años que fue atacada falleció como consecuencia de un fuerte golpe abdominal que le provocó una hemorragia interna. Justamente el jueves estaba viendo la entrevista a su papá y me golpeó mucho ver el sufrimiento que estaba pasando y es fuerte, ¿no? Yo creo que tanto él como su familia están pasando por un momento muy difícil y cuando vi eso pensé en estos pasajes. Así como la creación anhela ardientemente que esto sea restaurado y que los hijos de Dios se manifiesten, tanto este padre, el padre de Morena, como su familia, anhelan ardientemente que se haga justicia, que el juez declare culpable y dé sentencia a las personas del tal delito. Y esa es la esperanza de este hombre y de su familia. Y que puedan gritar libertad en el sentido de que se pudo hacer justicia. No hay duda de que esto es causa de que vivimos en una sociedad, en un mundo corrompido por el pecado. Y que el hombre, al estar corrompido, no tiene límites. De la misma manera, el creyente en Jesús anhela ardientemente que llegue ese día. Anhela ardientemente, como vimos en Romanos 7, ser libre de este cuerpo de pecado. Anhela ardientemente dejar de luchar contra el pecado. Anhela ardientemente que Cristo venga. Un seguidor de Jesús anhela que su Maestro venga. Jonathan Edwards decía, sella la eternidad en mis ojos. Es decir, que el creyente en Jesús no solamente está dispuesto a sufrir y ver las cosas hacia la eternidad, sino que también tiene un deseo interno en medio del dolor, del caos, en que Cristo venga y que Él pueda ser libre de este cuerpo de muerte. El no creyente no puede ver esto. Ahora, nosotros anhelamos esto cuando nos pasan situaciones difíciles o cuando estamos luchando con algún pecado. ¿Realmente anhelamos eso? El siguiente punto habla acerca de las primicias del Espíritu.
Y acá en el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto hasta ahora. Es decir, aquí Pablo usa la ilustración de una mujer que está con dolores de parto. Cuando una mujer está con dolores de parto, está por dar vida, pero hay un dolor. Y el dolor muchas veces no se puede expresar con palabras. Así como la creación gime, el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, es decir, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias del Espíritu? En el Antiguo Testamento la primicia era o significaba darle lo primero del cultivo a Dios. Y eso significaba mucho, porque era decir, bueno, Señor, tú multiplicaste la cosecha, tú multiplicaste mi fruto y todo, te voy a dar lo primero, lo mejor de mí, lo mejor que tengo a ti. Igual con los animales para el sacrificio. Ahora Dios no solamente nos ha dado su Hijo Jesucristo para salvación, nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Y esto es maravilloso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Alguien puede decir, pero bueno, yo prefiero estar sin Cristo, no sufro por Él, igual voy a seguir sufriendo, pero ¿para qué quiero a Cristo si voy a sufrir? Vamos a responder. Pero antes que nada, en mi familia, por ejemplo, nosotros solemos hacer, a veces hacíamos asado. Yo muy pocas veces hice asado, lo admito, pero cuando hacía un tío, por ejemplo, y la carne ya empezaba a cocer, empezaba a tirar un humo, el humo, y ese humo era un olor muy rico. O sea. Entonces, para mí, o es una costumbre acercarse a la parrilla y pedir un pedacito para probar, más si tiene grasa. Entonces, para mí probar ese pedacito yo sé que a Sana no, pero he asado, Sana. O sea, yo sé que probar ese pedacito para mí era lo más. Y pensar que en 15 minutos iba a tener un plato lleno de carne era también lo más. De la misma manera Dios nos da o da al creyente un poquito de lo que es la eternidad a través del Espíritu Santo. Es decir, que el creyente, el seguidor de Jesús, aún en medio del sufrimiento, tiene un gozo, tiene una paz que el mundo, que las personas, que los sistemas de pensamiento que reinan en esta sociedad no lo pueden dar. Entonces, ¿vale la pena sufrir por Cristo? Obviamente que sí. Porque Cristo te da una paz. El Espíritu Santo, el solo hecho de tener el Espíritu Santo, es algo que nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da gozo. Paul Tripp decía, el Dios eterno te permite disfrutar de su gracia eterna para que puedas vivir con una perspectiva eterna. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que soy creyente y en medio del dolor no tengo ese gozo? Quizás no estoy viendo o no estoy creyendo, me falta fe. O también quizás el pecado en mi vida me ha secado el alma y no me permite ver el gozo. A veces negociamos algo tan maravilloso que Dios nos da por los placeres de esta vida, por momentos de placer. John Piper decía
la vida es demasiado corta, 70, 80 años. Demasiado preciosa, sí. O sea, hay sufrimiento, pero también hay momentos de felicidad. Demasiado dolorosa para gastarlas en burbujas mundanas que se desvanecen. Y eso es el pecado. Son burbujas mundanas que se desvanecen, que no trascienden lo eterno. Las cosas de este mundo no trascienden lo eterno, pero las cosas del Espíritu sí. Vale la pena seguir a Cristo. Por último, el último punto habla de que el creyente en Jesús está seguro en Dios. Y el versículo 24, bueno, voy a cerrar el 23 porque llegué hasta la mitad. Dice, tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Más arriba en el 8 dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, si hemos creído en Él. Ahora, esta adopción se refiere a algo completo, en el sentido de que este cuerpo va a desvanecerse y tendremos otro cuerpo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado. Entonces, es una adopción que empieza ahora y terminará más adelante, que es parte de la salvación. Ahora sí vamos con el 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Es decir, que Dios nos dio una esperanza. Dios al creyente en Jesús le da esperanza. Pero todas las personas tenemos esperanza. ¿En qué? En que, no sé, mañana son elecciones nacionales y muchos van a ir a votar con la esperanza de un cambio, con la esperanza de que el país mejore. O quizá algunos van con la esperanza o tienen la esperanza de terminar una carrera, etcétera, etcétera. Pero hay una esperanza totalmente diferente, que es la esperanza en el Dios eterno, que es aquel que no miente, que es aquel que no te promete algo que no va a cumplir, sino que lo que Él ya hizo en el creyente, que es la salvación, la vida eterna, lo seguirá haciendo. Pero dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿es verdad? Yo tengo la esperanza de terminar mi carrera. No lo veo, o sea, no lo veo, pero tengo la esperanza. Ahora, si yo viera ahí el momento cuando termino la materia, todo, diría, bueno, ya no tengo esperanza porque lo estoy viendo. O sea, si pudiera imaginar así. No, entonces la esperanza es algo que uno no lo ve. Entonces dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, que la esperanza, con paciencia, en otra, más en el idioma original, significa resistir firmemente. Y esto está relacionado con perseverar. Habíamos visto a inicio de año Juan 15, el que permanece en mí, ese llevará fruto. Permaneced en mí y yo en ustedes. Es decir, que el creyente en Jesús, aún en medio del sufrimiento, no solo de este mundo, sino que aún en medio del sufrimiento por causa de Jesús, se mantiene firme, persevera firmemente. Y una de las respuestas lo vamos a encontrar más abajo del 8, pero ahí yo no llego. Igual con el gemir, y esto creo que va más para el lado de Xavi. Entonces, esa esperanza no la vemos. El creyente no la puede ver materialmente en este mundo material, físico, pero espiritualmente sí lo puede ver por medio de la fe. Ahora, esta esperanza dice
que con paciencia lo aguardamos. Entonces, el verdadero creyente en Jesús es aquel que se mantiene firme. Miren, chicos, yo soy sincero, ¿no? Pero acá dentro de 10 años, muchos de los que estamos aquí quizás no estemos. Quizás nos volvamos a nuestro país o a nuestra ciudad. O quizás hayamos dejado el cristianismo, o la iglesia, o la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber que soy cristiano? Si persevero hasta el fin. Entonces, yo como hermano les diría que sean sinceros con Dios y no traten de vivir una vida que quizás no la viven o no creen que es. Quiero darles el testimonio de un hombre que ha bendecido mucho mi vida. Es Timothy Keller. Y este año dice que el pastor y teólogo ha pasado a descansar eternamente en la presencia del Señor a sus 72 años tras una larga batalla con el cáncer. Michael, su hijo, dijo lo que dijo su padre Keller antes de fallecer, con las últimas palabras. Y dijo Keller: estoy agradecido por todas las personas que han orado por mí a lo largo de los años. Estoy agradecido por mi familia que me ama. Esto es increíble. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado. 72 años con la gloria, no hay comparación. 72 años con la gloria eterna no se puede comparar. Y dice: pero estoy listo para ver a Jesús. Para ver a Jesús. No puedo esperar para ver a Jesús. Envíame a casa. No hay duda que el creyente anhela estar con Jesús, pero mientras vive en este mundo, sabe que tiene que luchar contra el pecado, que tiene que perseverar, que tiene que estar dispuesto a sufrir por su causa algunas veces. Pero sabe que le espera algo mucho mejor, algo que es seguro, que es certero, que es la eternidad con Dios, con el Hijo de Dios también. Para cerrar, el mensaje se resume de esta manera. Habrá momentos en que vamos a sufrir, ¿sí? Quizás un dolor leve o un dolor prolongado, pero también vamos a sufrir por causa de su nombre, si creemos que somos seguidores de Jesús, si creemos en Él. Pero el creyente en Jesús anhelará que llegue ese día. Anhelará que llegue ese día. John MacArthur decía que lo que va a sorprender a un cristiano no son las calles de oro o todo lo maravilloso que ve ahí, sino que ya no va a luchar más contra el pecado, que ya no habrá lucha contra el pecado. Eso será uno de los mayores deleites del Hijo de Dios, de los que creen que son hijos de Dios. Oramos. Dios Padre, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra en esta tarde. Señor, solamente tú conoces nuestros corazones, solamente tú sabes lo que somos delante de ti. Quizás pensamos que podemos vivir nuestra vida como queremos y podemos huir de los sufrimientos que ofrece esta vida. Y quizás podamos hacerlo, pero sabemos también que nos espera una eternidad en el infierno, donde el sufrimiento será eterno. Señor, realmente queremos ser sinceros contigo y entender que tú no solamente quieres salvarnos, sino que quieres darnos el propósito original que siempre has querido dar a la humanidad, glorificarte a ti, Señor, y estar en la gloria contigo. Te pedimos, Padre, que
que nos ayudes a hacer tu voluntad, si creemos que somos tus hijos, pero si no lo somos, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos confesarlo y clamar a ti, Señor, para que Jesús entre a nuestra vida, para que Jesús tengamos una relación con Él, para que podamos ser salvos y ver esta vida terrenal más allá de lo que es. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.